Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy voy a estar hablando con ustedes de Lo que quedó de ti, que es esta novela que están viendo en pantalla. Como de costumbre, la novela ya tiene una reseña sin spoilers aquí en el canal, así que puedes informarte sin detalles de la historia. Pero si quieres conocer mis comentarios con spoilers, con memes y también con un análisis de qué es lo que pasa con la construcción, quédate a ver este video. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, déjame un comentario y recomiéndame novelas que te parecería interesante que yo analizara. Cuando comencé a leer esta novela, era de esos casos en donde no sabes muy bien qué pensar, porque efectivamente se trataba de una novela que podía ser interesante, pero ocurre en ciertos casos que estás leyendo una novela y cuando comienzas piensas que tal vez te hiciste una idea completamente equivocada por la reseña de la contracubierta que es esta que está apareciendo en pantalla, y eso significa que al momento de comenzar a leer puedes entrar en un terreno desconocido. Sin embargo, esta novela cuando llegó a mis manos era para hacer una reseña para un sitio, lo que quiere decir que tenía que hacer la reseña de todas maneras y tenía que seguir leyendo el libro. En este caso tengo que decir que estoy muy satisfecho de haber seguido porque se trató de una experiencia interesante. No sé si finalmente puedo considerar que es un descubrimiento increíble, pero tiene al menos los elementos suficientes para que me parezca apropiada de leer, y eso es algo que yo valoro porque cuando hay una historia que me genera algo es mejor a que solo me produzca frustración o que sea otra cosa repetida. La historia comienza con nuestra querida protagonista un poco confundida porque sucede que ella cree ver a alguien, pero no está segura de haberlo visto. Ella tiene un accidente menor, de ese tipo de accidente como cuando vas en el transporte público, frenó muy fuerte el vehículo y te golpeaste o te pasaste a llevar con el poste o algo por el estilo, pero nada demasiado grave. Y sucede que luego de eso ella ve a un chico y habla con él. Y ocurre esto que no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero al menos a mí sí me ha ocurrido, que tú ves a una persona y te parece como que lo hubieras visto antes. Y eso es lo que a ella le ocurre con este chico, pero luego ya no lo ve más y se queda con esta idea en la mente como pensando si es que realmente sucedió o no, si es que fue una imaginación, o tal vez él estuvo ahí luego de la situación del golpe y por eso es que ella tiene distorsionada esta realidad. Y esto es muy importante para lo que va a pasar después, porque a pesar de que esto no es un thriller, tiene ciertos elementos que vienen del concepto de thriller que a los que somos fanáticos de ese género nos permite tomar este elemento y mantenerlo en la cabeza. Nuestra heroica protagonista va a seguir con su vida a partir de ese momento y spoiler, la situación que ocurrió no va a desaparecer, no se va a quedar simplemente en la nada, y aquí es donde el libro se empieza a volver interesante porque tú no sabes si se va a ir hacia el lado de lo paranormal o tal vez se va a ir hacia el lado de una novela de misterio o incluso hacia un thriller donde hay un personaje psicópata. Porque en ciertas escenas, tengo que decir que desde este punto en adelante vemos mucho de la vida común de la protagonista y por eso no la voy a describir porque es su vida común, va a la secundaria, habla con sus amigos, hace alguna cosa en la casa, interactúa con su familia. Puede parecer que no tenga importancia, pero solo importa al momento de leerlo porque vas entendiendo que lo que ocurre después va a tener un significado que puede o no puede ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque en esta parte, a medida que la protagonista continúa con su vida, empiezan a ocurrir ciertas escenas en donde vuelve a ver a este chico. Pero ocurre de una forma súper extraña porque da la sensación como que solamente ella lo puede ver o en el momento en que él aparece no hay nadie más alrededor y de forma casual él aprovecha un instante en donde no hay nadie cerca y ella no está hablando con nadie más y no está cerca de otra persona y en ese instante él interviene, se acerca y habla con ella o tienen algún tipo de interacción o ella lo ve al pasar pero nadie lo ve, nadie habla con él, nadie sabe quién es y a lo largo de ciertos momentos en esta historia da la sensación
de que ella en realidad tal vez está alucinando, o te quedas pensando, ¿qué pasa si en realidad no está alucinando, sino que él en realidad no está vivo, sino que es un fantasma, o es un espíritu, o es una especie de recuerdo remanente de algo que ocurrió? No queda claro. Y esto hace que la novela empiece a captar un poco mi atención porque digo, ok, aquí hay algo extraño, esta situación no es habitual y lo que está ocurriendo empieza a acumular dudas poco a poco. El hecho de que muestren la vida común de la protagonista sirve mucho para ayudar a esta narrativa en particular, porque no tenemos a un personaje que sea una investigadora privada, ni una cazafantasmas. Es una persona que tiene una vida regular, que tiene muchas cosas que hacer, que tiene sus ocupaciones, pero que de repente ocurre algo a su alrededor que empieza a cambiar la situación en su vida y ella se empieza a quedar sorprendida o se empieza a quedar extrañada y las cosas varían de un momento a otro. Eso me parece muy interesante y es una de las cosas más destacables del libro porque te hace sentir que está todo en este terreno desconocido. Sin embargo, también tengo que decir que hay un punto negativo en esta parte y es que ese ambiente de duda y de misterio no se puede mantener de forma indefinida porque eventualmente la situación empieza a salir de la verosimilitud y eso hace que la historia empiece a tambalearse. No es lo suficiente como para que yo considere que se arruina, sin embargo sí tiende a crujir en algunas partes porque no puede ser que tantas veces el personaje se tope con este tipo misterioso y nadie lo vea, y otra vez nadie esté cerca, y otra vez ella esté sola, y de nuevo, etcétera. Hay una parte dentro de este trayecto en donde ella interactúa con un grupo de chicos que considero que es el único relleno del libro porque a mi juicio no aporta nada a la historia y más bien cierto que es como de cierta manera como alargar un poco en ese fragmento en particular y lo considero innecesario sobre todo por lo que va a pasar después. En esta parte es cuando ocurre, y es extraño lo que voy a decir en esta parte en particular, porque la mejor parte del libro no es el fragmento final ni el desenlace, sino lo que ocurre aproximadamente a la mitad. No tengo la posibilidad de contar en este momento la cantidad de páginas, pero esto ocurre aproximadamente a la mitad del libro, que es cuando se descubre qué es lo que sucedió realmente y por qué es que el libro tiene este título, porque el título tiene mucha importancia y es algo que me gusta porque a veces tenemos libros en donde el título es como que no tuviera ninguna relevancia o ninguna conexión. Donde la historia se vuelve bastante intensa es cuando ella está tratando de averiguar qué es lo que pasó y eso la lleva a remover situaciones que ocurrieron antes y termina por descubrir que a ella le falta un fragmento de su vida. Hay una parte de un indeterminado tiempo atrás del que ella no tiene un conocimiento concreto, no sabe lo que pasó en ese fragmento de tiempo y me parece muy interesante que esto se ponga en una novela protagonizada por jóvenes porque generalmente los problemas de memoria o los desórdenes mentales, la amnesia o las lagunas se presentan en gente mayor. Sin embargo, en este caso se presenta en una persona joven y me parece interesante que ese tratamiento esté presente aquí, independiente de que no es una enfermedad mental propiamente tal. La cosa se pone muy profunda cuando ella termina por descubrir qué es lo que sucedió y en esta parte tengo que decir, como dije antes, que es el mejor momento del libro. Los padres de ella tuvieron otro hijo, ella no es hija única, y el hermanito menor era un bebé cuando ocurrió toda esta situación. Y sucede lo siguiente y voy a tratar de explicarlo de la forma más clara posible. En ese momento, que es un tiempo atrás desde lo que ella no recuerda, los papás tomaron una de las peores decisiones que pueden tomar, que es que salieron y dejaron a la chica esta, que es una menor de edad, lo que quiere decir que no es una adulta, a cargo del bebé.
Y aquí voy a hacer un paréntesis, voy a detener la narración de la historia para decir que cuando tú eres adulto, tú eres la persona que tiene que hacerse cargo de los niños, no otros niños. No me importa que sea un adolescente, no me importa que es que pronto va a cumplir 18, no me importa que es que tiene que tomar responsabilidades, que es la hermana, el tío, no me importa. Los que se tienen que hacer responsables son los adultos. Y ocurre que cuando la chica esta estaba en compañía del bebé, ocurrió un accidente, el bebé cayó por la escalera y murió. Y esta situación obviamente a la muchacha le causa un trauma, porque a quien no se lo causaría, y sucede que como ella no puede enfrentar esta situación porque se siente culpable, cosa en la que no estoy de acuerdo porque la culpa es de los padres, ella no puede resistir esta situación y está en un colapso mental del que no puede salir. Los padres, que al menos, ya que son culpables de lo que ocurrió antes, no la culpan a ella de lo que ocurrió, tratan de apoyarla o de ayudarla a enfrentar esta situación, porque están viendo que ella se sume cada vez más en este trauma y en la depresión. Sin embargo, no la pueden ayudar, nada está funcionando, y ellos entonces lo que hacen es buscar una alternativa para tratar de ayudarla, que es recurrir a un método que lo está realizando una especie de laboratorio científico psiquiátrico, que es algo parecido a un tratamiento con electroshock, en donde lo que hacen es utilizar este tratamiento para dirigirlo a su mente y borrar una parte de sus recuerdos. Y lo que hacen es borrar la fracción de su vida de la existencia del bebé, que no es mucho tiempo porque obviamente era un bebé, era poco más de un año lo que borran de su vida. Podría parecer que lo que estoy diciendo es como, es un año, no importa, pero a lo que me refiero es al lapso de tiempo que terminan borrando. En esta parte tengo que decir que yo no sé si eso realmente se puede hacer. Sí sé que existen tratamientos con electroshock como estos que voy a poner en pantalla en un momento, y también sé que en tiempos antiguos se realizaron terribles tratamientos como estos que estoy poniendo en pantalla. Sin embargo, el concepto que se presenta en esta historia de forma concreta de que te pueden hacer un tratamiento para eliminar una fracción de tu vida en particular, no sé si se puede hacer, y para el desarrollo de esta historia francamente no importa, porque dentro de la realidad interna está bien y tiene su lógica y funciona de forma apropiada. Entonces sucede que los padres lo que hicieron fue guardar y eliminar del aspecto de la casa todo lo relacionado con el bebé. Guardaron fotos, eliminaron pertenencias, desarmaron la pieza del bebé, guardaron e hicieron desaparecer todo, y como la muerte del bebé obviamente en la localidad donde viven fue algo que terminó conociéndose, de cierta manera se da a entender que los padres, se podría decir como que de cierta manera le pidieron a la gente que no hablaran del tema o que respetaran su dolor, lo que significa que desde ese punto en adelante, nuestra querida protagonista prosiguió adelante con su vida, sin saber lo que había ocurrido en ese lapso que borraron de su cabeza, pero todo el mundo alrededor sí lo sabía y nadie hablaba de eso. En ese momento es también donde queda claro por qué es que previamente, dentro del libro, habían algunos personajes que reaccionaban extraño delante de ella. La miraban de una forma que ella no entendía, o de repente tenían algún trato que a ella le sonaba extraño. La estaban mirando con lástima porque estaban viendo a la chica que se le había muerto el hermano menor en un accidente, comillas, causado por ella. Y como dije antes, este es el mejor momento del libro, porque el momento en el que ella lo descubre hace que esos pequeños elementos como el que acabo de mencionar ahora tengan sentido y encajen dentro de la narrativa. Y sin embargo, el hecho de que el mejor momento del libro esté aquí no es un elogio, sino que es una crítica, porque todo lo que ocurre después en el libro palidece en comparación con lo que ocurre aquí. Y en esta parte tengo que mencionar qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Lo que sucede es que ella tiene
aventura con un chico, y esta es la parte en donde yo me preocupé y pensé que las cosas se iban a volver demasiado dramáticas, pero tengo que admitir que no fue exactamente así. Ellos tuvieron una especie de noviazgo, supuestamente las cosas iban bien, y resulta que el tipo era un idiota y terminó involucrándose con otra chica y la engañó. Y ella, como una adolescente, intenta buscar una forma de eliminar este recuerdo de su vida porque lo está pasando muy mal. Lo que podría parecer en un primer lugar que es una sobrereacción de una chica joven, en realidad es un acto reflejo por lo otro que acabo de relatar. Porque borraron parte de su memoria, pero eso quiere decir que nunca se realizó el tratamiento o la forma de recuperación mental que uno debe hacer cuando enfrenta una situación traumática, lo que quiere decir que ella está más vulnerable. Y sucede lo siguiente, que cuando ella termina por realizar esta decisión, ella siente que no puede seguir después de lo que ocurrió con este chico, trata de encontrar una forma de eliminar esos recuerdos de su mente sin saber todo lo que ocurrió antes y termina recurriendo al mismo centro a donde la llevaron sus papás cuando ocurrió lo del bebé, lo que la hace conectar las dos historias y llegar a esta situación, y además es lo que explica este remanente del chico del que estaba hablando anteriormente, porque el chico que ella tiene en su mente, que es el que apareció al principio y que es el que aparecía y desaparecía, en realidad es un recuerdo fantasma de todo lo que ocurrió antes y que es lo que conecta las dos historias. No es un fantasma y no es exactamente alguien que no estaba ahí, sino que es parte de su vida, pero por la situación de lo que pasó, ella tenía una percepción distinta. Es decir, en cierto momento en que ella pensaba que el personaje estaba en tal punto, en realidad el personaje sí estaba, pero era otra persona, y ella estaba relacionando una situación con otra, porque eso era lo que su mente le estaba diciendo. Y se puede entender también que esto es, de cierta manera, una reacción a lo que ocurre dentro del libro, porque ella está haciendo una conexión entre un hecho y otro. Ahora, si bien tengo que decir que efectivamente hay una buena conexión entre una fracción del libro y la otra, el problema que tengo con esto es que como el asunto de descubrir que murió el hermano menor debido a una irresponsabilidad de los padres y que la muchacha protagonista experimentó una situación traumática imposible de superar y que encima de esto los padres tomaron la decisión consciente de proponerle hacer este tratamiento que a todas luces puede inducir a tener consecuencias negativas, es comparativamente mucho más importante y mucho más complejo a el hecho de que la chica haya sido traicionada por un idiota y quiera borrar sus memorias al respecto. Entiendo la narrativa, entiendo por qué es que se presenta de esa manera y también funciona como una acción-reacción porque ella tal vez nunca habría llegado al punto en donde ocurrió, en donde mencioné esta situación, si no hubiera sido por lo que pasó, por el hecho de que existan las dos situaciones juntas. Sin embargo, de todas maneras, el libro sale perjudicado en su segunda parte porque este impacto y esta complejidad de lo que ocurrió al principio eclipsa todo lo que va a pasar más adelante. ¿Cómo habría arreglado esto yo? No lo sé porque yo no escribí el libro. Sin embargo, sí puedo decir que quizás el haber puesto este elemento más cerca del final o darle menos desarrollo a la segunda parte habría hecho que la historia hubiera sido más redonda, porque de cierta manera siento que todo lo que ocurre desde la segunda parte en adelante hace las veces como de conclusión del libro o de desenlace muy alargado y hace que en ciertos momentos casi no me importe. Me importa lo suficiente por esta conexión y porque quiero saber cómo es que la historia va a terminar de resolverse, pero de todas maneras me sigue pasando que tengo este elemento que no termina de cuajar por completo. De todas maneras, vuelvo a decir que es una historia que me parece interesante, que se trata de un concepto que me gusta que se presenta a través de personajes jóvenes,
porque no solamente las personas adultas o las personas ancianas pueden enfrentar problemas mentales o problemas de amnesia, traumas, depresión, estrés postraumático, sino que puede pasar a cualquier edad. Y es interesante que se trabaje en este tipo de historias para que cuando tengas un caso como este en la vida real, sepas que no se trata solamente de algo que le pasó a alguien de forma aislada. Y yo sé que la literatura no tiene que cumplir el papel de educar a la gente porque se supone que eso viene de la casa, pero como no siempre es así, es importante que exista este tipo de representación literaria en donde una novela pueda plantear determinados elementos y que el público que la está leyendo, que en muchos casos el público objetivo de esta novela van a ser jóvenes, puedan tener en mente esta perspectiva de una situación que no es tan ciencia ficción como parece, y tomar la perspectiva de que, oye, sí, hay gente mala y hay gente estúpida en este mundo, pero si estuve con un tipo o con una tipa que tuvo una mala acción conmigo, no es el fin del mundo, puedo salir de esto, y la forma correcta de continuar adelante no es sacarte una parte de tu cabeza, sino aprender a vivir con lo que ocurrió, construir una experiencia y aprender a tratar de ser mejor persona, sobre todo porque cuando enfrentas una situación sentimental que ha ido mal, si te olvidas de eso y no lo tienes presente, es mucho más fácil que se convierta en algo que va a seguir ocurriendo a futuro y que al final signifique que no aprendiste nada. Voy a dejar el Destripando Libros del día de hoy hasta aquí. Suscríbete, déjame un comentario, recomiéndame libros y nos vemos muy pronto en otro video.